Contacto con la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca. Cecilia, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien. Bueno, Cecilia, muy interesante ver cómo en estas horas, anoche nuevamente Mauricio Macri, niegan, ¿no?, el crecimiento económico que está teniendo la Argentina en la recuperación y vuelven a esto de que Alberto Fernández está endeudando, a esta mentira permanente que intenta ahora instalar nuevamente el macrismo. Sí, yo creo que es muy importante el crecimiento que vamos a tener este año y creo que justamente por eso se escuchan algunas voces altisonantes ahí. Y también me gustaría aclarar que, por supuesto, vista toda esta discusión, si es rebote, si es crecimiento, nosotros hemos sido bien claros respecto de todo lo que se perdió el año pasado, 9,9, y también respecto de todo lo que se perdió en el gobierno anterior, que fueron casi más de 4 puntos del producto en la suma de todo el periodo. Entonces sí, nosotros por eso hablábamos de la doble crisis y la doble recuperación. Necesitamos recuperar lo que perdimos en pandemia y necesitamos imperiosamente también recuperar todo lo que perdimos durante la gestión anterior. Ahora, el crecimiento que se está notando, el propio presidente de la UIA lo decía el jueves en la recuperación económica de la industria, ¿de cuánto estiman va a ser este año? El ministro de Economía ha dicho que las estimaciones de su equipo dan en torno al 8% este año de recuperación de la actividad económica. Y también me gustaría decir que somos bien conscientes de que esta recuperación la tenemos que ir ampliando para que más sectores se puedan sumar. Y eso es muy importante. Y de aquí a fin de año eso es lo que va a ir sucediendo, porque nosotros estamos rotando la política pública de programas más defensivos, al estilo REPRO, ATP, a programas de estímulo, como son el previaje, o como es el paquete de cultura, o como es, por ejemplo, el préstamo para monotributistas a tasa cero, que ya tenemos más de 144.000 personas anotadas. Entonces, nosotros vamos a ir haciendo los esfuerzos desde el fisco para apuntalar a estos sectores que todavía tienen que recuperar en términos de producción y también de empleo. Bueno, hoy se conocieron nuevas líneas de crédito del Banco Nación, ¿no? También Así para es, esa rueda de producción y para así construcción o es. refacción de vivienda, que es muy interesante esto también. No, lo que no, yo creo que para, entre tanto ruido, los escuchaba un poco antes, me parece que pivotear siempre sobre todo lo que falta de una manera sesgada, justamente tiene que ver con opacar lo que sí vamos logrando. Y también esto que vamos logrando no ha sido casualidad, no fue una lluvia de inversiones, no son las hadas de la confianza, es un modelo que pone a la producción argentina y al trabajo argentino en el centro de la escena. Entonces, todas y cada una de las políticas que nosotros vamos desplegando tienen ese objetivo y eso va a dar resultado, como ya dio resultado en otros momentos donde se tomaron este tipo de aproximaciones a la economía y no las que se vieron durante el gobierno anterior. David Cufré la saluda. Le quería Hola, preguntar David. respecto de la cuestión del dólar, que estos últimos días estuvo el Banco Central teniendo que vender reservas, divisas para sostener la cotización y empiezan a surgir todo tipo de especulaciones. ¿Ustedes cómo lo ven? Desde el mercado o operadores dicen que va a ser difícil contener esa presión y que puede haber alguna devaluación. ¿Ustedes cómo lo ven, digamos, en general la cuestión del dólar? Ujú. El nivel de tipo de cambio real, que es el que se tiene que mirar para ver si el dólar está atrasado o no, está bien. El Banco Central ha ido ganando reservas y es posible porque hay una estacionalidad en la segunda mitad del año y además porque estamos en un proceso eleccionario que haya cierta turbulencia, pero el Banco Central tiene las herramientas para responder. Igual que lo dijimos el año pasado, lo que es importante transmitirle a la gente es que nosotros entendemos que las devaluaciones en un contexto como el que vive hoy la Argentina no vienen a resolver ningún problema, al contrario, aumentarían algunos de los problemas que tenemos. Entonces, desde ya, nuestra política económica no tiene nada que ver con esas devaluaciones bruscas y esos volantazos que no le sirven a nadie, y el Banco Central tiene la capacidad para seguir administrando el tipo de cambio sin problema. Respecto del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿es importante por la cuestión del dólar? O sea, ¿que debería ser este año o es algo que se puede negociar con más tiempo? Es importante negociar bien, porque se trata de un préstamo muy grande y las condiciones de esa renegociación son también las condiciones que le van a dar el marco de crecimiento a la Argentina. Por eso no se puede negociar a las apuradas.
hay que negociarlo con tranquilidad, hay que negociarlo sobre ciertas premisas que también son fáciles de transmitir. ¿Cuáles son esas premisas? Bueno, esas premisas son que nosotros necesitamos un programa que le permita a la Argentina crecer, porque si la Argentina no crece, entonces es imposible pagar ese endeudamiento enorme que todos los argentinos y las argentinas hemos heredado. Además, el otro día, bueno, acá hay un dato, ¿viste? Porque uno dice, tenemos que ir con los datos frente a la campaña de mentiras, con los datos de la realidad. El propio presidente de la Cámara Argentina de la Construcción nos decía el otro día la recuperación de 70.000 puestos de trabajo. Digo, ni aparece esto, pero lo que significa recuperar 70.000 puestos de trabajo para la industria madre de la construcción, ¿no? Que es la madre industria. En agosto recuperado en 4.000 puestos de trabajo. Digo, a ver, el quien no quiera ver esto, bueno, es un necio, ¿no? Sí, otra vez, ¿no? Durante la pandemia tuvimos una contracción importante del empleo y durante el gobierno anterior también hubo una contracción del empleo formal, más grande incluso que en pandemia. Y durante este año hemos recuperado el 95% de los empleos formales que perdimos durante la pandemia. Y acá, digamos, claro, las buenas, entre comillas, las buenas noticias se invisibilizan y cuando uno da un buen dato, inmediatamente aparece la contracara que es, bueno, pero falta mucho, que sería como el primo hermano de ay, pero Macri, ¿no? Claro. Entonces, pero falta mucho. Claro. Y nosotros somos los primeros que sabemos que falta mucho. Y lo importante para transmitir es que sabemos que falta mucho y que estamos trabajando todos los días para todo eso que falta. Y que la única manera de recuperar todo eso que hemos perdido es justamente esto, tener un modelo económico que esté basado en la producción y en las capacidades de los argentinos y las argentinas. Y sobre eso nadie tiene ninguna duda respecto de este gobierno. Totalmente. Cecilia, muchas gracias, como siempre, por estos datos concretos y reales. Te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete. Nos estás